Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la cordial bienvenida al conversatorio Niñez Trabajadora, un problema de Estado, por el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Bienvenidos. Bueno, gracias. Les saluda Soel Franco. Les agradecemos mucho a los dos panelistas de lujo que tenemos hoy, el licenciado Juan Calderón y el licenciado Otto Rivera. ¿Verdad? La idea es pues conversar sobre un tema que siempre genera bastante debate, pero sobre todo debemos de empezar a enfocarlo desde el tema del debate de los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Y es importante pues que este tema siempre se mantenga sobre la palestra de los diferentes sectores, no únicamente sociedad civil, sino que también del sector político. Y pues en este momento, en esta oportunidad, pues poder dialogar, tener ese cafecito, digamos, ese conversatorio desde el punto de vista también de la justicia. Entonces dejo en el uso de la palabra al licenciado Juan Calderón. Él es juez de la niñez y la adolescencia de el área metropolitana de Guatemala, a quien le agradezco, digamos, la cordial bienvenida a este foro virtual. Lo dejo en el uso de la palabra, licenciado Calderón. Gracias, Joel. Gracias a los organizadores. Miren, qué interesante en el día que se conmemora la erradicación del trabajo de niños, niñas y adolescentes, comunicarnos y tener una experiencia desde el punto de vista judicial. Les debo contar que todo lo que vamos a platicar el día de hoy es una opinión personal y que no refleja la condición del organismo judicial, que como institución tiene también una posición política al respecto. Es decir, si algo bueno puedo decir yo, es responsabilidad del organismo judicial, y si me equivoco, pues es una responsabilidad mía. En julio de 2019, la Asamblea General de Naciones Unidas declara el año 2021 como el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Esto bajo el liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo. El objetivo es que para 2025 nuestros niños, niñas y adolescentes se encuentren jugando, se encuentren estudiando, ejerciendo derechos, y no picando piedra, y no cortando café, y no en trabajos domésticos o condiciones hasta que podríamos llamar de esclavitud. Ya en el 85 nuestra constitución política, y desde antes, pues indicaba que se prohibía el trabajo de menores de edad. Recuerden que el término menores de edad desaparece en las disposiciones transitorias de la ley Pina hasta en el año 2007. Antes de esto, pues se utilizaba este término que ahora nos parece ya hasta peyorativo. Sin embargo, Guatemala también ratifica los convenios 138 de la OIT, y al ratificarlo establece una edad mínima del trabajo juvenil, no del trabajo de niñez. Y a partir de la ratificación también del convenio 182 de eliminación de las peores formas del trabajo infantil, tenemos una comisión que es coordinada por ministros y presidida por el vicepresidente de Guatemala, que tiene a su cargo la gran política de erradicación del trabajo infantil. Si bien esto era una meta para el año 2020, resulta que para países con condiciones de pobreza como Guatemala, ha resultado ser como aquel objetivo de fin de año de hacer dieta e ir al gimnasio, que todos nos los proponemos, pero reiteradamente el siguiente año tenemos el mismo objetivo, y entonces ahora el objetivo 2020 resulta que va a ser un objetivo 2025, y esperemos que no sea un objetivo 2030. Digamos que en Guatemala más de 1 millón de niños están en una condición de ocupación. Dentro de esto se encuentra el trabajo infantil, digamos, el trabajo digno, el trabajo adecuado, este trabajo que es de vacacionistas, el trabajo que es de aprendizaje, que tiene una jornada laboral recortada, que tiene un salario digno, que tiene prestaciones laborales e incluso acceso a la seguridad social. Pero también tenemos dentro de estos chicos a los chicos que trabajan en la industria manufacturera,
en la agricultura, y debemos destacar también el trabajo doméstico. Si bien el Código de Trabajo hace algunas excepciones y tenemos dispersión normativa al respecto, porque dice, bueno, mire, se pueden hacer excepciones, específicamente el artículo 149 y 150 del Código de Trabajo, cuando los niños tienen necesidad de colaborar con la economía familiar. Yo pregunto en este momento, y sobre todo en esta Guatemala de las banderas blancas, ¿qué niño no tiene necesidad de aportar a la economía familiar? Y entonces, si bien es una norma vigente, no es una norma positiva, toda vez que por jerarquía normativa, el convenio de la OIT y la Constitución de la República de Guatemala no permiten esta condición. Hablar de protección especial es hablar de derechos humanos. Y cuando se vulneran derechos humanos de la niñez, toda la sociedad, el Estado, pero sobre todo el organismo judicial y Procuraduría General de la Nación están vinculados a identificar y restituir de manera inmediata estos derechos. Establecer también la condición de no repetición y tener una condición de proyecto de vida para la niñez de Guatemala. Al respecto les quiero contar, le voy a agradecer a las personas del instituto que me informen la condición del tiempo, porque después dicen que hablo mucho y vamos a estar ahí. Pero los casos que reiteradamente llegan al juzgado son básicamente niños nuestros con un abandono escolar, con rezagos educativos, con desigualdades de acceso a oportunidades de desarrollo, y la participación del organismo judicial en cuanto a la protección especial es una participación estatal. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos básicamente de obligaciones estatales. Si bien el artículo 75 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia regula que los derechos humanos pueden ser vulnerados por padres, tutores, responsables, por cualquier persona o por el propio niño, la teoría y la técnica de derechos humanos es que la obligación del Estado es privilegiar, proteger y hacer cumplir derechos humanos. Entendemos entonces que cualquier vulneración o violación a derechos humanos de la niñez, al fin, también es una responsabilidad estatal. Pero estos niños, con esta experiencia de vulnerabilidad y necesidad de apoyo gubernamental, tienen retos en Guatemala que podrían no afrontarse en otras latitudes. No nos vamos a comparar con países desarrollados, ¿no? Pero creo que sí sería interesante que volteemos a ver qué están haciendo nuestros vecinos, o si se quieren alejar mucho, qué está haciendo Costa Rica. Los desafíos de la justicia es que, si bien nosotros hemos tenido la oportunidad de restituir derechos humanos de niñez y hemos sido efectivos, estos mecanismos para dar atención y respuesta especial en los casos de violación o riesgo a los derechos humanos se restringen al ámbito propio de una persona individual, a la determinación del juez de la vulneración y a enfocar una política que impida que el niño sea vulnerado nuevamente en estos derechos y emitir medidas de protección especial, que son nada más que todas las acciones y servicios, incluidas las medidas más urgentes y servicios de naturaleza pública, que están dirigidos a que los niños puedan ejercer por sí mismos sus derechos humanos. Porque no es lo mismo que se nos reconozca un derecho a que nosotros lo podamos ejercer por sí mismos, que nosotros podamos tener acceso y a solicitar a un juez, mire señor juez, no estoy teniendo acceso a educación, no estoy teniendo acceso a salud, y miren qué importante ahora en épocas de crisis de COVID-19. Y entonces diremos que la protección especial surge cuando la familia, que es el ente encargado y donde la mayoría de niños encuentran la satisfacción a sus necesidades esenciales y a sus derechos humanos, la comunidad, es decir, ellos están inmersos en una situación cultural, inmersos en una condición comunal,
no pueden garantizar derechos humanos básicos de la niñez, desde la vida, pasando por la salud, la educación, la seguridad y el acceso en igualdad de condiciones. Hablar entonces de protección especial es hablar de obligaciones estatales. Si la familia, si la comunidad no puede, es obligación del Estado garantizar el acceso de los niños a los derechos humanos. Por eso quiero hacer un llamado a la reflexión en cuanto a la Convención sobre los Derechos del Niño, que todos sabemos que es el tratado internacional más ratificado. Está ratificado prácticamente por todo el mundo, a excepción de Estados Unidos. Y Estados Unidos sí ratifica los 3 protocolos que son atinentes a la Convención sobre los Derechos del Niño. El protocolo para venta de niños y adopciones irregulares, el de niños en conflictos armados, y ahora este tercer protocolo, que es muy importante porque es el que establece la posibilidad de que un niño vaya incluso ante el sistema internacional a solicitar el ejercicio de sus derechos. Vamos a decir entonces que nosotros soñamos con un país en donde no haya necesidad de que un niño vaya a decirle a un juez, señor juez, no estoy teniendo acceso a una alimentación básica. Ser niño en Guatemala es difícil. Por ejemplo, una cantidad grande de nuestros niños padece una desnutrición crónica. Y esto está íntimamente relacionado con el trabajo infantil, porque si no alimentamos a nuestros niños de 0 a 5 años, el cerebro de los niños no se desarrolla y vamos a tener un adulto que tiene capacidades laborales verdaderamente limitadas. Es decir, es este niño que no va a poder ser un cirujano, no va a poder ser un concertista, ¿no? Lamentable y tristemente, lo que sí va a poder hacer son actividades de poca remuneración. La protección especial está encaminada entonces al ejercicio propio de los derechos, pero no de todos los derechos. Nos vamos a referir básicamente al derecho a la vida, al derecho a nacer, al derecho a ser, y si este niño nace, pues que tenga posibilidades de desarrollo, que tenga un proyecto de vida y que tenga garantías suficientes de que cualquiera que sea su proyecto de vida, ser abogado, ser médico, ser bombero, ser agricultor, ser zapatero, ser cualquier proyecto de vida, él tenga elementos estatales suficientes para poder ejercer cuál va a ser su condición. La situación entonces del trabajo infantil que se ve compelida ante los juzgados tiene varias divisiones. Por ejemplo, me dicen ustedes, señor juez, de niñez, ¿qué tiene que ver el trabajo infantil con, en realidad, este delito? Porque al final de cuentas podría enfocarse en el delito de trata de personas. Pues la Constitución Política de Guatemala y la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia regulan el derecho del niño a permanecer libre de explotación económica. Y entonces ahí es donde nosotros vamos separando las competencias. Por ejemplo, yo les decía, bueno, estos adolescentes que tienen un trabajo, pero tienen acceso a un salario mínimo, acceso a una jornada recortada, ellos están más cerca de la competencia de los jueces laborales. Tendrán momentos en que ellos tengan que decirle al juez, señor juez, esto me está dificultando mi acceso a la educación, esto me está afectando, o tengo un despido injustificado, este tipo de cosas. Luego tenemos los casos de explotación por parte de personas ajenas al núcleo familiar. Es decir, si usted contrata 10 niños, 20 niños, los pone y los expone a una condición de mendicidad en los semáforos y les exige una cuota de entre 15 y 20 dólares al día, y si no, ellos son golpeados antes de regresar a la residencia con sus papás, esto está más atinente al sistema de justicia penal. Hay un tratante de personas que se está enriqueciendo de manera desmesurada con la mendicidad de estos chicos. Y en donde entramos nosotros, y es cuando la persona que está explotando a los niños es el propio niño o son los papás. Con ellos sí que podemos trabajar
en una protección especial, porque todas las medidas de protección especial tienden a que el niño ejerza sus derechos dentro de su ámbito familiar, dentro de su propia familia. Y entonces tenemos que preparar a esta familia para que tenga a su niño con condiciones básicas de desarrollo. Los casos más frecuentes son, digamos, multifactoriales. Tenemos desde las niñas de entre 10 y 14 años que se dedican al servicio doméstico con salarios verdaderamente bajos, ¿verdad? Hemos tenido salarios de 250 quetzales al mes con jornadas de 13, 14 horas, y son niñas que tortean, cocinan, cuidan a los niños, básicamente una esclavitud. Las tiendas, estas tiendas ahora locales, ¿verdad? Que pues el niño abre la tienda, se duerme al final del día en la puerta de la tienda para que no entren a robar, él es el que paga los servicios, es él quien recibe los insumos que va a vender, también limitado en el ejercicio de su educación, y el mismo dueño tiene 10, 12 abarroterías, y hasta el nombre, ¿no? La Momosteca. También nos va orientando de las zonas de Guatemala que son bastante más frecuentemente expuestas a nuestros juzgados. En esos casos debemos de garantizar básicamente ¿qué? Bueno, yo siempre platico con las personas que llegan a mi juzgado, con amigos, y ahora que tengo el honor de platicar con ustedes, ¿qué hacemos entonces? Lo que tenemos que hacer entonces es, yo no soy el ministro de Educación, no soy el ministro de Salud, y no puedo garantizar, digamos, la educación de todos los niños de Guatemala. Pero lo que sí puedo es que todos los niños que lleguen a mi juzgado estudien, que todos los niños que se confrontan ante la protección especial tengan acceso a la salud y acceso a la alimentación. Este conversatorio, lo más interesante es que ustedes lo van a guiar a través de las preguntas y respuestas. Yo quedaría aquí con una pequeña introducción, pero solo animándonos al diálogo, a que veamos cómo podemos empezar a erradicar este flagelo de la sociedad de Guatemala. Gracias. Bueno, gracias, licenciado. Muy interesante su presentación, ¿verdad? Los temas que ha abordado, y pues aclara bastante la función y cuál es la función de la justicia, que ya no es aquella justicia alejada de la población. Desde que usted menciona la Convención sobre los Derechos del Niño, que es uno de los instrumentos, sea así, uno de los instrumentos más ratificados a nivel mundial, cómo es que plantea un cambio de visión con respecto a la atención de la niñez y la adolescencia, y cuál es la función de la justicia en relación a la niñez y la adolescencia. Yo quiero partir de un tema importante que abordó, y es, pues, poner en crisis o en crítica, digamos una crítica constructiva, si existe o no existe una institucionalidad que garantice los derechos de la niñez y la adolescencia en Guatemala. Y en este caso, que proteja a la niñez y adolescencia trabajadora, ¿verdad? ¿Hacia dónde tenemos que trabajar? Lo ideal es que todo niño, como bien usted lo planteó al inicio, lejos de estar yendo a trabajar para sobrevivir, vaya a una escuela, practique un deporte, haga recreación, reciba clases de arte. Eso es lo ideal en un país democrático, un estado democrático como los que buscamos. Antes de dar la palabra al amigo Otto Rivera, solo quiero leer un extracto de una investigación, una entrevista que hizo Carlos Menocal en el periódico, y fue publicado en el periódico, y es para ilustrar la situación de la niñez trabajadora en Guatemala. Y dice: eran las 11 de la mañana y Miguel aún no desayunaba. Sus manos morenas manchadas de pasta y tinta para lustrar zapatos apretaban el pan con salchicha que recién le invitaron. Yo tengo 9 años y soy de Memostenango, justamente uno de los lugares que planteó el licenciado. Vivo con mis hermanos en un cuarto en la terminal y empiezo a trabajar a las 6 de la mañana porque aprovecho que la gente va al trabajo y me piden lustres.
dice el niño que refleja su agotamiento de caminar bajo el sol. Y aquí no se trata de estigmatizar comunidades, sino que toda vez se tenga una información, la información que se maneje, de dónde proviene la niñez que está siendo más lastimada, pues es a donde el Estado debiera voltear a ver y empezar a implementar las políticas que lamentablemente no se han implementado y lograr la materialización de los derechos de la niñez. Dejo con ustedes a el licenciado Otto Rivera. Él es el secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción de los Derechos de la Niñez de Guatemala, CIPRODENI, Guatemala. Y pues bienvenido, Otto, te dejo en el uso de la palabra. Y como te repito, si no es así, después de hace un año que tenemos pendientes el café, pues ahora es el gusto de poderlo tener y pues hablando sobre un tema que, bueno, a todos nos lastima muchas veces, ¿verdad? Buenas noches, muchas gracias al Instituto por esta hermosa oportunidad de invitarme a conversar con el señor juez, con mi amigo Soel, con mis colegas del Instituto. Buenas noches para todas y para todos. Si ustedes me lo permiten, yo quisiera empezar recordando algunos de los elementos que el señor juez ya planteó. Uno de ellos es el parteaguas que constituye el antes y después de la Convención sobre los Derechos del Niño, 30 años de su vigencia, de su entrada en vigencia. Pero además de la Convención, me gustaría mucho mencionar también las recomendaciones que el propio Comité de Derechos del Niño hicieron al Estado de Guatemala en febrero del 2018 y concretamente a la recomendación número 44, donde se habla de eliminar el trabajo infantil en todos los sectores económicos. Además, también el señor juez ha hecho referencia a nuestra querida Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, nuestra Ley PINA, en su libro 2, capítulo 4, y concretamente los artículos 94 y 95, en donde hablan, donde mandata la creación de la Unidad de Protección a la Adolescencia Trabajadora, UPAT, hoy inscrita en el Ministerio de Trabajo, y desde ahí se generó en años anteriores la Comisión Nacional de la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, CONAPETI. Lamentablemente, a nivel nacional, esta ha desaparecido. Existen todavía algunas expresiones de las comisiones departamentales de prevención y erradicación del trabajo infantil, CODEPETI. Pero hoy el Ministerio de Trabajo, por medio de la UPAT, está desarrollando un modelo de identificación de los riesgos del trabajo infantil. Esto lo hace contando con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Ya el señor juez ha hecho referencia a los dos convenios que el Estado de Guatemala ha ratificado ante la Organización Internacional del Trabajo, el 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el 182 sobre el trabajo forzoso o las peores formas de expresión y de trabajo que hay acá. Quisiera traer a colación también, antes de empezar a discutir de esta dicotomía, si es erradicación o es dignificación del trabajo infantil, el objetivo de desarrollo sostenible número 8 ratificado por el Estado de Guatemala, que versa sobre promover el crecimiento económico y sostenido, inclusive y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente en todos los contextos. Y sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, la meta 8.7, asegurar la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. Ahora, todo esto es antes de la pandemia. Todo eso es antes de COVID-19. Y el señor juez ha hecho referencia a un caso cuantitativamente a este millón de niñas, niños y adolescentes trabajadores
que de acuerdo con la UPAD del Ministerio de Trabajo existían en el 2018. Pero para el año 2019 ya no era 1 millón. El reporte oficial eran 850,000 niñas, niños y adolescentes. La pregunta que nosotros nos hacíamos era, ¿qué pasó con el resto que un año antes se había reportado? Sabiendo que la hoja de ruta para la prevención y erradicación del trabajo infantil no se estaba cumpliendo a cabalidad. Hoy, en el contexto de COVID-19, el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se da a conocer precisamente este día, 12 de junio, es que post pandemia en América Latina y el Caribe estarían privando o tendríamos la inserción de 300,000 nuevas niñas, niños y adolescentes trabajadores. Nos dice nuestra querida colega y amiga Marta Martínez que COVID-19 evidencia la grave crisis a la que se enfrentan los derechos humanos y con mucho énfasis los derechos de la niñez y la adolescencia. Esta mañana participábamos de una reunión como esta, de un webinar invitado por el 93 aniversario del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente. Y en este webinar de esta mañana, Shifa, una adolescente canadiense de 16 años de edad, nos decía, la pandemia ha vuelto mucho más vulnerables a las niñas, niños y adolescentes, pero particularmente a las niñas y a las adolescentes. El profesor Alejandro Kusianovich nos ha recordado que el futuro, el que nos espera o el que les espera, no puede jamás ser más de lo mismo que era antes de COVID-19. Que si bien es cierto, esta es una crisis sanitaria, trae consigo hambre, pobreza, desesperación, aflicción en las niñas, niños y adolescentes. Hace 2 días nos decía una adolescente guatemalteca en un conversatorio con el señor Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, hacía una pregunta. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo finalmente pasará la historia COVID-19? No lo sabemos. Esa aflicción es la que tienen hoy todas las niñas, todos los niños. Y nos dicen las chicas y los chicos del movimiento latinoamericano de niñez y adolescencia trabajadora, MOLACNATS, nos dicen que hoy, por COVID, por la pandemia, ellos mismos se han visto afectados. Ellas mismas se han visto restringidas en sus actividades laborales de sobrevivencia. Esta crisis hoy crea una inestabilidad emocional y afectiva y genera un sentido en la relación empleo-trabajo que puede cobrar y que está cobrando múltiples formas de explotación. Tomemos en cuenta que en el mismo contexto de la pandemia ya genera en el país, en Guatemala, ya hay un fuerte número de desempleos. El señor juez ha hecho referencia a las banderas blancas y antes de comenzar la pandemia misma, Guatemala ya tenía hambre. El señor juez ha hecho referencia a los índices de desnutrición crónica y aguda. Y en toda la población de primera infancia, más o menos 3 millones de niñas y niños 0 a 6 años, la mitad sufre de desnutrición crónica. Y nosotros hemos escuchado las cifras oficiales en voz del vicepresidente de la República de los 13,470 y más tarde 16,000 nuevos casos de desnutrición aguda. En el ambiente hay una nota todavía muy fresca de 30 posibles muertes de niñas y niños por desnutrición en el país. Y no hemos llegado ni siquiera a la parte alta de la cúspide de la pandemia. ¿Qué va a pasar cuando salgamos, cuando se empiece a aplanar la curva, que ojalá sea pronto? Esta relación, como nos dice el propio presidente del Comité de Derechos del Niño, el señor Luis Pedernera,
En el marco de esta crisis, las niñas y los niños tienen derechos a ser escuchados, a opinar, a tomar la palabra. Es el derecho a participar y necesitamos generar el desafío de la autonomía progresiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son los desafíos que se están planteando? ¿Cuáles son los retos que estamos hoy? Y mi amigo Zoel acaba de hacer una intervención que me parece más que oportuna. Él habló de cuál es la institucionalidad. Y yo creo que ese es el grave problema de país, que todavía no tenemos una institucionalidad de Estado. Instituciones, muchas, pero no basta tener instituciones fortalecidas si no transitamos a la institucionalidad de Estado. ¿Cómo preparar? Lo planteaba el señor juez. ¿Cómo repensar? ¿Cómo reimaginar la alternativa educativa para las niñas, niños y adolescentes hoy que están fuera de las escuelas? Y ahí retomo el desafío que nos plantea el profesor Eduardo Bustelo. ¿Cómo reimaginar la infancia? ¿Cómo romper con la rigidez del modelo de sociedad actual? Y la propuesta que tenemos desde CIPRODENI es, hablamos de entornos protectores de niñez y adolescencia. Y estos tienen 5 círculos, los entornos protectores. Uno de ellos, el primer círculo, tiene que hablar, versa sobre el acceso a la salud hospitalaria, a la salud, pero también junto con el mejoramiento de los servicios de salud hospitalaria, Guatemala va a requerir urgentemente un programa de atención psicosocial por los traumas que COVID-19 está generando en este momento. La segunda tiene que ver con el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional, precisamente por el hambre que se está generando. Y en el tercer lugar, en áreas de prioridad, en la protección integral, cómo se garantiza los derechos de las niñas, niños y adolescentes trabajadores. En varios actores del país están apelando y están pidiendo regresar a la normalidad. Y ahora en el argot guatemalteco, en el lenguaje guatemalteco, se habla incluso de la nueva normalidad. Y nosotros desde CIPRODENI decimos no. No deseamos volver a la normalidad. No a esa normalidad que en el pasado inmediato violaba, vulneraba, atropellaba los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Tenemos que transitar hacia una nueva humanidad, no una nueva normalidad. Una nueva humanidad, como lo plantea la comisionada Esmeralda Rosamena Troitiño de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ponga en el centro de su accionar político a las niñas, niños y adolescentes. Una nueva humanidad en condiciones de dignidad, reciprocidad, equidad, respeto, igualdad, inclusión de todas las niñas, niños y adolescentes. En ese mismo sentido, nos dice la Molanax, no hablemos de erradicar el trabajo infantil, hablemos de dignificar el trabajo de sobrevivencia. No vamos a llegar, perdonen lo que diga, ¿no? Sé que suena a fatalismo, no es la intención, mas quiero sonar a realidad. No vamos a llegar a erradicar el trabajo infantil ni siquiera al 2030. COVID-19, esta pandemia nos está desnudando tal como somos, sociedades desiguales. Y antes de la pandemia, voy cerrando con esto, antes de la pandemia se decía, al menos en la presencia en el país, que este era un virus que no iba a afectar a las niñas, niños y adolescentes, que era un virus que afectaría a las personas de la tercera edad. Pero dadas las condiciones de desigualdad, de pobreza y pobreza extrema en el país, claro que les iba a afectar. Hasta la noche de ayer eran 703 niñas, niños y adolescentes positivos a COVID-19.
Más de 100 bebés menores de 1 año dentro de estos. Está afectando primordialmente a la primera infancia, pero también a la adolescencia. Entonces, nos dicen las niñas y niños y adolescentes de la región, en un claro llamado a los estados de la región. Recuerden que nosotras y nosotros estamos en cuarentena, pero nuestros derechos no lo están. Los estados tienen que priorizar, tienen que jerarquizar en la atención urgente e inmediata a las niñas, niños y adolescentes, procurando no solo su atención integral, sino procurando sobre todo el desarrollo integral de todas y de todos. Es ahí hacia donde vamos. Es ahí hacia donde debemos encaminar los mejores esfuerzos. Hoy hablamos de niñez trabajadora, pero en el país todas las niñas, todos los niños son trabajadores. Muy bien. Gracias, Otto, por la presentación. Me parece muy interesante y muy complementaria con la presentación, la participación del juez Calderón. Hay un comentario que han hecho en las redes y creo que les agradecería si pudieran responder. Dice acá que lastimosamente el tema cultural que viene previo, inclusive la conquista, es algo que normaliza el trabajo. Esta es una discusión que siempre se ha llevado, siempre se ha tenido, digamos, con el tema de la erradicación del trabajo infantil. ¿A qué se le llama realmente el tema del trabajo infantil que explota a la niñez? ¿Y cuál es aquel trabajo, digamos, o si se le puede llamar trabajo, que creo que es hacia eso tendríamos que ir para aclarar esta pregunta, este comentario? Sí se le llama trabajo al punto de vista de la pedagogía de enseñarle a un niño o irle enseñando a una persona de acuerdo a su edad y a sus capacidades determinadas formas de sobrevivencia. Son temas que siempre se plantean y se ponen sobre la mesa, ¿verdad? Y cuando un papá lleva a un niño o lleva a su hijo y le enseña, mira, a usar el asadón, especialmente en el tema agrícola, o a usar la herramienta para albañilería, etcétera, se habla de explotación muchas veces de trabajo. Creo que esos son temas que podríamos, o a lo que se refiere este comentario. Y el otro comentario es una pregunta más directa, es si creen ustedes que se cumple con los preceptos constitucionales de la protección a los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Si se cumple con los preceptos que establece la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral. Esto es para continuar conversando. Son dos temas que creo que son, pues, bueno, uno ya lo abordaron, digamos, un poco más profundo, y el otro, pues, para seguir dialogando sobre esto. ¿Qué se le llama el trabajo o la explotación de trabajo o la explotación a la niñez por trabajo infantil? Los dejo ahí en el uso de la palabra, licenciado. Gracias, Soel. En efecto, en algunas culturas la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes está aceptada socialmente, pero no es un rasgo cultural, es más bien una carencia económica. La condición especial es cuando esto supone una forma de asegurar la supervivencia económica, no solo del niño, sino de todo su núcleo familiar. Creo que una condición de aprendizaje y de trabajo digno sería cuando esto no limita el ejercicio de otros derechos como educación, salud, seguridad sanitaria de los chicos. Está bien que el papá enseñe a trabajar al niño, está bien que el niño aprenda. Sin embargo, esto no debe de afectar su educación ni su acceso a servicios de educación, por decir muchos, porque básicamente también se afecta la situación de vida de estos niños. La expectativa de vida es verdaderamente baja. Algunos no van a llegar a cumplir los 30 años.
Ahora, en cuanto a si se respetan o no se respetan los derechos humanos, miren, hablar de derechos humanos en Guatemala y en general en Latinoamérica es hablar de un desarrollo y, por qué no decirlo, de esfuerzos de muchos sectores por encontrar esta situación de derechos humanos. No están ahí los derechos humanos, no es porque yo nazco y soy hijo de Dios, tengo derechos humanos, ¿no? O porque pensamos que ya están documentados y puestos en una convención internacional van a estar ahí siempre, ¿no? Ahora vemos que pueden haber retrocesos en los derechos humanos, pero justamente los sistemas nacionales e incluso los internacionales están para proteger los derechos humanos. Yo siempre insisto con las personas que trabajan conmigo en dos frases. A mí una vez mi profesor de Derecho Ambiental me decía, mira, es que si vos trabajas Derecho Ambiental, pero no peleas Derecho Ambiental, estás haciendo jardinería, estás haciendo muy poco. Yo opino lo mismo de los derechos de la niñez y de los derechos humanos. O sea, si nosotros no peleamos los derechos de los niños y a nosotros no nos ofende, digamos, yo ahorita con la locución del licenciado Otto, yo me sentía directamente comprometido e incluso avergonzado de algunas condiciones que yo como Estado, como juez, tengo que mejorar. Y entonces, si yo no peleo por los derechos humanos tampoco van a venir solos. Yo dejaría ahí mi respuesta y compartiría con el licenciado Otto si él pudiera corregir si estuviera esta condición. Un reto muy grande, no voy a corregirle, pues, señor juez, por favor. Quizás puedo comentar algo, pero corregir para nada. En este sentido, me gustaría hablar que la frontera es bastante nebulosa entre trabajo y explotación infantil. Hay diferencias abismales, conceptuales, pero sobre todo hay diferencias reales sobre terreno, ¿no es cierto? Y coincido con el señor juez, digamos, la parte formativa. Y aquí me gustaría mucho, en contexto del país, hablar, por ejemplo, de la formación humana que familias, comunidades y los pueblos originarios del país, tanto el pueblo maya, xinca como garífuna, se hacen el ejercicio con las niñas y niños en su periodo desde la primera infancia hasta la propia adolescencia. Por ejemplo, cuando una abuela se sienta con su nieta a enseñarle a tejer, para nada se puede considerar como explotación infantil. Pero cuando hay captores, cuando hay tratantes, como el señor juez mencionó, que llegan a la comunidad o que pueden ser de la propia comunidad con fines de explotación laboral o fines de explotación sexual, claro, y es modalidad de trata de personas, absolutamente cierto. Llevar a un chico al campo a enseñarle cómo sembrar, cómo tomar las herramientas para la siembra, no es explotación laboral, pero esta pregunta me sirve de excusa perfecta para traer algo que dejé en el tintero en la intervención anterior, y es febrero del 2020 en Guatemala. ¿Por qué el mes de febrero? Porque fue gracias a un actor de cine y a una investigación periodística de reporteros ingleses que fueron a fincas caficultoras del país a evidenciar la presencia del trabajo infantil en fincas caficultoras. Y que esto hizo que el presidente Yamatei negase la existencia de trabajo infantil en estas fincas. Y sí existe. Y se rescata una vieja iniciativa de ley del año 2014, revisada en el 2016, que se lleva al Congreso de la República, donde se aprobó para la prohibición del trabajo infantil. Y eso lo quiero unir a la segunda pregunta, Zoel. Si se cumple o no el marco normativo nacional e internacional. Obvio no, no se cumple. Por eso decíamos, hay un antes y un después de la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay un antes y hay un después de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Yo soy de la idea que Guatemala tiene un robusto marco jurídico. Lo someto a escrutinio del Instituto del ICCPG en su conjunto. El problema no es la ausencia de leyes. El problema es la falta de cumplimiento de estas leyes. Eso es un desafío que tenemos en el país. Ahora bien,
No podemos exigir aquello que desconocemos. Y aquí hay una enorme responsabilidad de buena parte de la ciudadanía guatemalteca, que tenemos que hacer un esfuerzo para conocer, para comprender, para que se aplique, para demandar la aplicación de los marcos jurídicos, nacional o internacional. No es una ley, pero son recomendaciones que se deben de observar. En febrero del 2018, el Comité de Derechos del Niño le hace al Estado de Guatemala 54 nuevas recomendaciones. Y hoy se cita la número 44. ¿Sí? Pero de febrero del 2018 a junio del 2020, ¿cuántas se han cumplido? Y un poco más. Ahora, en el marco de la pandemia, el Comité de Derechos del Niño ha hecho 11 claras recomendaciones a los estados parte de aquellas cosas que se tienen que hacer para garantizar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes en el contexto de la crisis mundial. ¿Cuántos se han cumplido? Ese es uno de los retos. Y cerraría esta parte diciendo, todavía sigo esperando o seguimos esperando que haya de parte de las autoridades gubernamentales un mensaje clave dirigido a la niñez y la adolescencia, en un lenguaje comprensible, en donde se les pueda manifestar que tener miedo es normal, que tener angustias es normal, pero que el Estado de Guatemala hará su mejor esfuerzo para que en el contexto de la pandemia y post-pandemia va a garantizar la plena vigencia de todos los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. Eso esperaríamos. Gracias. Si hay dos temas acá que, Otto, si quieres te quedas acá en el vídeo también. Muy bien, gracias. Sí, hay una cuestión que me parece muy interesante que se abordó y es en cuanto al tema de la pedagogía, sobre ese trabajo que se debe ver desde el punto de vista pedagógico. Y recogiendo un poco lo que ustedes dos plantearon, que ese es mi punto de vista y comparto ese criterio en conjunto, es de que el trabajo toda vez no afecte o una actividad no afecte derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia que garanticen su desarrollo, pues no va a considerarse como un trabajo de explotación, como bien lo planteaba el juez. Y el otro tema es el tema de la formación, digamos, de vida que ha abordado Otto en su intervención. Y también se hizo acotación algo muy importante y que preocupa mucho la situación, que es un tema histórico y eso es innegable. Los informes plantean sobre la cantidad numerosa de niños, niñas y adolescentes que trabajan tanto en la industria cafetalera, tanto en el sector cafetalero, como en el sector azucarero. Y eso no es únicamente, el documental, la investigación que hicieron extranjeros, pues lo puso sobre la mesa, ¿verdad? El presidente lamentablemente lo negó, es una realidad que no se puede negar, pero también ha habido otros informes previos a esta investigación y también aborda el tema del sector azucarero. Otro de los problemas que afecta para las personas y que algunos han comentado acá es también los niños que están en los semáforos, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer o qué se ha hecho con eso? Ese es, digamos que en el sector urbano, quienes trabajamos tanto en las áreas urbanas como áreas rurales, conocemos la realidad de la niñez, tanto a nivel del área rural como la situación que viven los niños en el área urbana. Pero el enfoque que se da, o lo que más se visualiza, es, digamos, la cotidianidad en la urbanidad. ¿Qué sucede con esta niñez y con esta adolescencia que está en los semáforos, que está sentada, que está de pintacaritas o está haciendo malabares, etcétera, en los semáforos? Esa es una de las dudas que siempre se plantean, ¿verdad? Frente a una realidad. Lo dejo en el uso. Gracias, Joel. Bueno, en cuanto a esta situación específica, sí les tengo que decir que los juzgados de niñez y adolescencia de toda la República de Guatemala, el organismo judicial ha logrado tener presencia en 20 de los 22 departamentos con justicia especializada y hemos tenido experiencias muy gratificantes. O sea,
Tenemos muchas familias con subsidios estatales de estos chicos que están expuestos a la mendicidad. Ya lo mencionaba el licenciado Otto, las modificaciones de la ley de trata en 2009 nos dejan con estas 16 formas de explotación y trata de personas, dentro de las cuales la explotación laboral, la exposición a la mendicidad, el tráfico de órganos y, digamos, estas situaciones que están tan íntimamente ligadas incluso con la exposición a la prostitución. Tan importante es el trabajo infantil que estas migraciones exponen también a nuestros niños y niñas a una explotación sexual. Pero digamos en el área de la ciudad capital tenemos varias familias, de hecho, Secretaría de Bienestar Social nos indica que ya no tienen subsidios familiares en este momento disponibles por cuestión de presupuesto. También el Ministerio de Desarrollo ha dado seguimiento y cumplimiento a órdenes judiciales en cuanto a subsidios familiares condicionados a que los niños asistan a sus programas formativos. Sin embargo, esto es una capacidad aún limitada que debemos de, creo que el reto, somos buenos restituyendo derechos individuales, como yo les digo, hasta de niños desnutridos. Si llegan a mi juzgado, yo le puedo proporcionar, no yo, ¿verdad? El Estado de Guatemala, a través de las instituciones que tiene, Hospital Roosevelt tiene un centro de nutrición que recupera bebés en 3, 4 semanas. También hay varias instituciones y lo logramos hacer. Pero esto es como un grano de arena y es importante porque es la vida de un niño y el desarrollo de un niño. El reto es que esta protección especial se convierta en una gran política nacional de erradicación del trabajo infantil. Yo en eso sí difiero un poquito con el licenciado Rivera. O sea, habrá cosas que puedo hacer yo como sociedad, como gente común. Habrá cosas y obligaciones que tengo como juez, porque dentro del proceso de niñez yo como juez no tengo ningún derecho, solo tengo obligación de cumplir con los estándares nacionales e internacionales. Y habrá cosas que también tienen que hacer las empresas y la comunidad internacional. Yo voy a citar aquí al doctor Jorge Cardona del Comité de Derechos del Niño. Cuando estuvo presente en Guatemala con el licenciado Rivera, tuvimos el honor de compartir con él. Y él, en el caso de España, dice, miren, ¿se puede erradicar el trabajo infantil? Sí, vean el caso de Albania. Volteen a ver Albania. Era un país que tenía un alto nivel de explotación en el área de la confección y maquila. Y prácticamente su cliente más fuerte, que era Benetton, obligó y empezó en esta condición de transparencia a no comprar a fábricas que tuvieran trabajo infantil. Y ahora se ha erradicado el trabajo infantil. Entonces, ojo, en Guatemala habrá cosas que podemos hacer nosotros. Si nuestro familiar tiene una empleada doméstica de menor de 18 años, mira, tiene derecho a un salario digno, tiene derecho a una jornada de trabajo, tiene obligación de ir a estudiar, porque, ojo, esa es una obligación. Habrá situaciones que nosotros, el instituto, o el licenciado Rivera, tengamos que hacer. Habrá cosas que tiene que hacer el Estado de Guatemala, pero también la ola internacional. Imagínense ustedes que, digamos, el más alto funcionario de Guatemala puede no ver un video, pero una cadena de cafés internacional podría, en honor a la transparencia, poner en uno de los cafés, este café está producido por manos de niños desnutridos y que no estudian. Escoja usted si lo compra o no. Gracias. A mí me gustaría, muchas gracias, señor juez, a mí me gustaría referirme y agradezco mucho la provocación para hablar de la pedagogía. Y aquí quisiera hacer referencia a 3 profesores que son referentes en el deseo, en el anhelo de repensar la educación en el mundo y por supuesto lo aplicamos al país. Lamentablemente ninguno es guatemalteco, pero sus aprendizajes son universales. Y quisiera comenzar con el profesor Francesco Tonucci, cuando nos dice que en el marco de la pandemia, que ante la ausencia de chicas y chicos en los salones de clase, hoy tenemos que volver a hacer una educación desde la cotidianidad, desde la normalidad,
desde el diálogo fraterno. Nos compartía alguien que un niño se quejaba de su profesora, porque dice, la profesora piensa que estar en cuarentena es estar enviando 40 tareas al día. No es eso, no es cargarlo. Y aquí quiero referirme a los criterios de desigualdad. Ante esta crisis en América Latina y por supuesto en Guatemala, las autoridades educativas han cambiado a la modalidad de educación en línea. Permítanme hacer apelación a uno de los estudios especializados de la propia CEPAL en el marco de COVID-19, cuando nos dice que países tales como Guatemala, Honduras, Haití y Bolivia son de los países más desiguales en conectividad a la Internet. Entonces, no es cierto que todas las niñas y niños tengan acceso a un computador. Quienes los tienen no necesariamente tienen acceso a la Internet. Y quienes tienen acceso a un teléfono inteligente no necesariamente tienen acceso a suficientes datos para descargar y reenviar tareas. Y en la modalidad de educación en línea, nosotros hemos monitoreado algunas de las clases que se han dado y perdonen lo que diré, pero son antipedagógicas, antididácticas, exageradamente aburridas, ¿sí? Y necesitamos pensar, entonces apelo al siguiente profesor. Para mí, uno de los referentes en esta materia, en materia educativa, el profesor Edgar Morin. El profesor Morin, hace muchos años, cuando el señor Federico Mayor y Zaragoza era director general de UNESCO, le pide que pueda hacer una suerte de reflexión, de discusión sobre los desafíos de la educación. Y el profesor Morin nos presenta una de las obras más bellas y vigentes todavía hoy en día, que afortunadamente para quienes navegan en la Internet lo pueden buscar en Google y se descarga gratuitamente. Su obra, Los 7 saberes de la educación para el mundo moderno. Y nos dice mucho más tarde el profesor Morin que la educación modelo, la educación sistema, no va a cambiar si no cambia, si no se transforma profunda y radicalmente la estructura de pensamiento del ser humano. No se trata de mejorar las cosas malas que ya hacemos, sino de hacer de cosas distintas. Entonces el tercer profesor entra en escenario, Alejandro Kusianovich de nuevo, y su pedagogía de la ternura. Tenemos que bajar a la estatura, a la comprensión cognitiva de las niñas y los niños. Y dice el profesor Kusianovich, hacer un nuevo trato, un nuevo contrato social con ellas y con ellos, en condiciones de pares. Niñas, niños y adolescentes, sujetos de derechos, con voz propia. Y nos dicen las propias chicas y chicos, oigan adultos, dejen de hablar de nosotros sin nosotros. En el centro, este es un diálogo, es de dos. Y nosotros adultos, para construir el diálogo con las niñas y los niños, lo primero que tenemos que aprender es a escucharles. Ellas y ellos, mejor que nadie, saben sus problemas, sus necesidades, sus ansiedades, pero también sus propuestas. Aprendamos de ellas y de ellos. Entonces, en ese repensar la educación, repensar la pedagogía de la ternura, nos obliga a repensar las relaciones entre seres humanos. Por eso decimos, no se trata de transitar a una nueva normalidad, se trata de construir una nueva humanidad. Bueno, excelentes presentaciones, excelentes ponencias, las de nosotros les agradecemos mucho como instituto, en lo personal también les agradezco, licenciado Calderón, Otto, un gustazo haberlos tenido acá. Tema de los derechos de la niñez, y en este tema específico de la niñez trabajadora da para hablar muchísimo tiempo. Aquí pudiéramos quedarnos sentados toda la noche y parte de la mañana, al siguiente de mañana, para hablar y buscar pues tratando de encontrar las respuestas o haciéndonos más preguntas para encontrar caminos adecuados. Por ejemplo, yo me llevo algunas cuestiones que pueden ser muy complementarias o son complementarias. Por una parte,
el sistema de justicia en Guatemala, el sistema de justicia especializado, yo me atrevo a decir que es un sistema de justicia especializado. Conozco a la mayoría de los jueces y las juezas, sé que tienen esa especialización, que es, digamos, para mí el principio de cambio cultural que aportó la doctrina de protección integral. Y la otra parte, creo que esa es muy importante, que el sistema de justicia conoce y tiene la información de dónde es que proviene la mayor parte de la niñez y la adolescencia. Eso es, digamos, muy importante para la definición de políticas estatales. Y aquí viene la otra, la complementariedad que mencionaba Oti, que creo que, y que no, creo, el juez también lo ha mencionado. ¿Dónde entra la sociedad a partir de ese tipo de información y cuál va a ser la propuesta de la sociedad? Y estos son temas que siempre van a estar en construcción. Y aquí es para un tema de construcción de una nueva humanidad. A mí no me gustaría, honestamente, regresar después de esta pandemia a la misma situación o a la normalidad que nos ha llevado a esta crisis prácticamente. La pandemia solo fue, digamos, una gotita que llenó parte del vaso de sistemas desiguales, donde la niñez y la adolescencia son de las poblaciones más vulnerables o vulneradas en cuanto a sus derechos. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar. Si no construimos nueva humanidad, si no salimos de esta pandemia, de esta crisis, con una nueva forma de ver la vida, prácticamente no aprendimos nada, ¿verdad? Y quienes van a seguir pagando, y en este caso, va usted, señor juez, va a estar Otto, voy a estar yo viendo niñez más afectada, vamos a ser nosotros los que vamos a seguir. Y tenemos que ver qué se puede hacer. El tema de los derechos de la niñez requiere, por lo tanto, la participación de amplios sectores de la sociedad, no únicamente 2 o 3. Requiere de los sectores de la sociedad. Y aquí voy a, para ir cerrando, una frase que siempre fue muy polémica, pero que la utilizo y la frase decía esto. Y era cuando el tema de los niños que vivían en la calle fue un tema de auge, ¿verdad? Decía que un niño o un país con niños en la calle, drástica, pero sí, siempre me quedo con eso. Un país con niños en la calle no tiene derecho al futuro. Porque entonces, ¿qué es lo que vamos a estar construyendo? ¿A quién estamos formando? Si ni siquiera tenemos la capacidad de poderle otorgar un hogar a un niño y dejarlo desamparado ahí. Y por eso, este tipo de conversatorios, de diálogos con personas que conocen, el conocer la participación de la justicia para la promoción de los derechos de la niñez es fundamental. Conocer la participación del aporte también desde la sociedad civil que se pueda dar es fundamental. Entonces yo voy cerrando acá. Si quieren dar alguna pequeña conclusión, tenemos ya muy poco tiempo, pues yo los dejo en el uso de la palabra y pues vamos cerrando en este momento. Gracias, Joel. Pues la conclusión de siempre, los países que lo han hecho en base a una educación formal, obligatoria y de calidad, mínimamente hasta la edad mínima, antes de que empiecen los chicos a trabajar. Igual, buscar la dignificación de los empleos si fuera necesario que ellos tuvieran esa oportunidad. Así que la frase con la que cierro es: no podemos ser exitosos en una sociedad fracasada. Otto. Yo quisiera prontamente apelar a dos momentos. Uno, aprovechando que el señor juez trajo a la mesa de reflexión a nuestro querido amigo y profesor Jorge Cardona, cuando en esta visita, precisamente en la visita de noviembre del 2018, y Jorge en una de las reuniones de trabajo señalaba que él no podía concebir cómo, siendo la niñez y la adolescencia, cuando menos la mitad de la población guatemalteca, seguía sin ser una prioridad de Estado. Y eso es muy severo. Y la segunda, nosotros como CIPRODENI hoy hemos hecho un saludo y lo quiero ratificar en este momento, gracias al instituto. Hacemos un saludo a todas las niñas, niños y adolescentes trabajadores del país. Nos comprometemos a no claudicar hasta que todos sus derechos de todas las niñas, niños y adolescentes sean respetados. Cuenten, por favor,
con Ciprodeni hoy y el tiempo que sea necesario. Es nuestro compromiso, lo asumimos con entera responsabilidad, con la seriedad que nos convocan, sus demandas, sus necesidades, pero sobre todo sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo. También a quienes estuvieron pendientes presenciando el debate. Creo que este es un tema que, como digo, da para más. Y pues gracias, licenciado Calderón. Y pues ahí lo vamos a estar visitando también en su judicatura, ¿verdad? Otto, te agradezco muchísimo la participación, ¿verdad? Y haber aceptado estar en este conversatorio virtual. Gracias y que tengan feliz noche. Los esperamos en el próximo conversatorio o foro.